Que Dios les bendiga, que el Señor Jesucristo y el Padre Celestial le bendiga ricamente en este momento. Y pues hoy quiero compartir la palabra de Dios ahí en Mateo capítulo 3 versículos 7 al 15. Marcos 3 7 al 15. Abre su Biblia ahí en Marcos 3 7 al 15. Y pues el tema de hoy se titula ¿Por qué Jesús fue contagiado por los enfermos? Tal vez usted se pregunte, ¿a poco el Señor Jesús fue contagiado por los enfermos? Bueno, pues vamos a verlo en los evangelios y el título es ¿Por qué Jesús fue contagiado por los enfermos? Y surge esta pregunta, ¿acaso el Señor Jesús también sintió la enfermedad en su cuerpo? Y si Él se enfermó, entonces ¿qué esperanza tenemos nosotros? Si Él también se enfermó, pues vamos a descubrirlo a la luz de la palabra de Dios. Y pues espero que usted sea bendecido, bendecida a través de esta palabra del Señor. Para entender nosotros qué fue lo que sucedió y por qué sucedió, vamos a leer ahí en Marcos 3:7. Dice así: Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón, oyendo cuán grandes cosas hacía. Grandes multitudes vinieron a él, y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío, para que no le oprimiesen, porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas caían sobre él. Y los espíritus inmundos, al verle, se postraron delante de él y daban voces diciendo: Tú eres el Hijo de Dios. Mas él le reprendía mucho para que no lo descubriesen. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Que el Señor bendiga su palabra. Y bueno, aquí en este pasaje que acabamos de leer, vemos nosotros que grandes multitudes venían al Señor Jesús para ser sanados. La gente se amontonaba. Siempre que escuchaban que el Señor Jesús iba caminando ahí por sus aldeas, por sus pueblos, iban multitudes y se amontonaban queriendo llegar hasta donde él se encontraba. De esa manera comenzaron a oprimirle, a apretarle, de tanta multitud que los que estaban atrás venían empujando porque querían llegar ahí donde estaba el Señor Jesús. De esa manera, él le dijo a los apóstoles que tuvieran la barca preparada. ¿Por qué? Porque él se subía en la barca y así empujaban un poco mar adentro la barca para que la gente no lo oprimiera, para que se quedara quieta en la orilla del agua, y así él comenzaba a predicar el evangelio y así de esa manera anunciaba la salvación de Dios. Ahí vemos nosotros que cuando él estaba predicando, sucedía algo. Ahí en el versículo 10, veamos lo que estaba sucediendo. Dice: porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle, le tocaban a él, ¿cuántos tenían plagas o enfermedades contagiosas? Esas son las plagas, enfermedades contagiosas, y lo tocaban a él, dice, y esas plagas caían
sobre él. Esas enfermedades contagiosas caían sobre él. Así que de esa manera nosotros podemos ver que el cuerpo físicamente, Cristo Jesús, también absorbió sobre él aquellos contagios en su cuerpo. Ahora, veamos algo aquí en este versículo. ¿Por qué esas enfermedades caían en el cuerpo del Señor Jesús? Veamos por qué sucedió. Mateo capítulo 8, versículo 16 y 17. Dice ahí en Mateo 8, 16 y 17. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra, note usted, él estaba predicando y usaba la palabra de Dios, con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Con la palabra, él declaraba la palabra y sanaban los enfermos. Con la palabra echaba fuera a los demonios que causaban esas enfermedades. Ahora, versículo 17. Aquí está la razón por qué él absorbió esas enfermedades o fue contagiado su cuerpo por las plagas o las enfermedades que traían las personas. Versículo 17. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Porque el Señor Jesús también absorbió aquellos contagios, aquellas plagas, aquellas enfermedades en su cuerpo, porque él mismo él quiso tomarlas en su cuerpo, esas enfermedades, y llevó nuestras dolencias. Así es como el Señor Jesús, él mismo las tomó. No es que las enfermedades hayan tenido autoridad sobre él, no, él las atrajo a su cuerpo, él las agarró, las detuvo en su cuerpo, en su carne, porque él tiene poder para hacerlo. De hecho, Cristo Jesús dice en los evangelios que nadie le quitaba la vida a él, sino que él tenía poder para poner su vida y para volver a tomarla. Ahí es donde nosotros podemos ver también que él tomó esas enfermedades porque tenía poder para tomarlas y también tenía poder para destruirlas. Así que dice, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. En Isaías, capítulo 53, versículo 4 y 5, es donde vemos nosotros la culminación de esto que está diciendo en los evangelios. En los evangelios él estaba sanando, todavía no llegaba a la cruz, pero estaba tomando esas enfermedades en su cuerpo, porque más adelante él iba a llegar a la cruz y él así iba a llevar todas las enfermedades en su carne ahí a la cruz del Calvario. Isaías 53, versículo 4 y 5. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado. ¿Cuándo fue azotado? Cuando él estaba siendo llevado por los soldados romanos, le estaban latigando cuando iba de camino a la cruz del Calvario. Dice, por herido de Dios. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Note usted, cuando él iba rumbo a la cruz del Calvario, que llevaba nuestras enfermedades ahí en su cuerpo, al mismo tiempo él estaba sufriendo
nuestras rebeliones y también era molido por nuestros pecados. Dice ahí en el versículo 5, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Así que, ¿por qué el Señor Jesús absorbió esas enfermedades de las personas que lo tocaban? Porque estaba llevando las enfermedades de ellos, los estaba sanando a ellos, pero las enfermedades Él las estaba llevando en su cuerpo rumbo a la cruz del Calvario. Un plan el Señor Jesús traía en mente y traía en su corazón al momento que Él estaba sanando a todas esas multitudes. Ahí vemos nosotros que todas las enfermedades y todas las dolencias de nosotros, aún las fiebres y altas temperaturas que nosotros hemos sufrido, o tal vez ahorita está alguna de las personas padeciendo, Él ya la sufrió desde antes de llegar a la cruz, y ahí en la cruz fue Él a clavarlas en su cuerpo. Porque en el momento que Él estaba en la cruz del Calvario, Él fue donde venció las enfermedades que usted tal vez ahorita está sufriendo, o alguien de su familia, o tal vez más adelante vaya a sufrir alguno de nosotros una enfermedad, pero es necesario entender esto. ¿Por qué? Porque al momento que usted está padeciendo una enfermedad, declare: Señor Jesús, tú ya padeciste esta enfermedad, así que yo echo fuera esta enfermedad de mi cuerpo, de mi carne, Señor, porque tú ya la clavaste en tu cuerpo ahí en la cruz del Calvario. Es muy importante entenderlo y vivirlo, declararlo en el nombre de Cristo Jesús. Ahí es donde Él nos sanó, porque dice: por su llaga fuimos nosotros curados. Él nos sanó por su llaga, nos sanó, nos curó por su herida y por su sangre santa que Él derramó en la cruz del Calvario. Así que la sangre de Cristo Jesús es la medicina, es lo que nos da vida. Es lo que nos da vida. Por eso es muy importante que usted le pida al Señor Jesús que ponga de su sangre en la sangre de usted. Si usted hace un análisis, un estudio, ¿qué función tiene la sangre en nuestro cuerpo? Pues la sangre, dice la palabra de Dios, que en la sangre está la vida. Si nosotros no tuviésemos sangre en el cuerpo, no tendríamos vida. Una persona, cuando se está desangrando, deja de respirar, deja de vivir. Cuando la sangre está enferma, el cuerpo está enfermo. La sangre está débil, el cuerpo comienza a debilitarse hasta llegar a la misma muerte, porque la vida está en la sangre. Muy importante que usted declare que la sangre de Cristo Jesús fluya en su sangre, que lo limpie y lo santifique y que le dé vida, porque esa es la razón, el por qué Él derramó de su sangre en la cruz del Calvario. Ahora, ¿por qué debemos declarar que la sangre de Cristo Jesús nos limpie y nos santifique? En Apocalipsis 1:5 dice: Jesucristo, el testigo fiel, el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos lavó de todos nuestros pecados con su sangre. Él, con su sangre, nos lava y borra todos nuestros pecados. Y al borrar y al destruir nuestros pecados, ahí es donde Él nos ha santificado. Por eso es muy importante que usted le pida que lo lave
y los santifique con su sangre y borre todos sus pecados y también los sane, porque por su llaga, donde brotó esa sangre, por esa llaga usted está sano, está curado, según Isaías 53:5, y por su llaga fuimos nosotros curados. Muy, muy importante. Ahora vamos a Colosenses 2:14. Y ahí vamos a ver lo que sucedió en la cruz del Calvario cuando Cristo fue crucificado en nuestro lugar, donde nosotros deberíamos haber muerto por causa de nuestros pecados. ¿Qué fue lo que Él hizo ahí en la cruz del Calvario? Colosenses 2:14 dice que Él anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola. Note usted que hizo, la clavó en la cruz. ¿Qué clavó en la cruz? El acta de los decretos que le acusaba a usted y me acusaba a mí. Ahora, si usted no le ha pedido perdón a Cristo Jesús, esa acta de decretos todavía le sigue acusando. Si usted tiene ahí algún pecado que a Dios no le agrada y estuvo en desobediencia, eso está acusándole, el enemigo le sigue acusando por causa de ese pecado. Por eso es muy importante que usted le pida al Señor que lo lave con su sangre preciosa y le perdone ese pecado o todos los pecados que usted sienta en su corazón que debe pedir perdón. Ahora, Cristo Jesús ya padeció en la cruz del Calvario. Él ya hizo lo que tenía que hacer, pero ahora usted y yo tenemos que tomar acción, iniciativa de pedir perdón, de venir a Él y arrepentirnos de nuestros pecados. Así lo dice Él en su palabra en diferentes ocasiones, en los evangelios. En los primeros capítulos del Apocalipsis dice: arrepiéntete antes que sea demasiado tarde. Se lo dice a diferentes pastores, diferentes iglesias, en el capítulo 2 y el capítulo 3 de Apocalipsis. En los evangelios el Señor siempre dio el mensaje de un arrepentimiento de sus pecados. Así que aquí en Colosenses 2:14 vemos nosotros que Él anuló el acta de los decretos que nos era contraria de nosotros. Dice que había contra nosotros y nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿En medio de qué? Entre nosotros y Dios. La quitó y Él la clavó ahí en su cuerpo en la cruz del Calvario. Y esa acta de decretos estaban todos los pecados de cada persona. Junto con esos pecados se encontraban las enfermedades. Precisamente dice, llevó Él nuestras enfermedades. Las enfermedades que nosotros estemos padeciendo en este tiempo, nosotros podemos decir: Señor, estas enfermedades tú ya las clavaste en la cruz del Calvario. ¿Cuándo lo podemos decir? Después de haber pedido perdón por nuestros pecados. Ahí es donde se termina esa enfermedad. Cuando se termina el pecado, que Cristo lo ha vencido, ahí también se termina la enfermedad. En una ocasión, una hermana de la iglesia trajo a su amiga y era un miércoles de servicio.
y su amiga estaba enferma de cáncer. Cuando su amiga, ¿verdad?, estaba muy enferma de cáncer, tenía un tumor de cáncer en su matriz que era muy grande. Según me dijeron que era del tamaño de una toronja, muy grande. Si una naranja está grande, imagínese la toronja. Cuando le comparto yo a Cristo Jesús como Señor y Salvador, ella lo invita en su corazón. Al momento que ella lo invita en su corazón, le pido yo a ella que me permita poner mis manos en su cabeza, y comienzo yo a orar pidiéndole al Señor Jesús que echara fuera todo espíritu de cáncer. Por eso es que le menciono que las enfermedades, hay un espíritu que está causando esa enfermedad. Y ahí le pido yo al Señor que eche fuera ese espíritu de cáncer en la matriz. En el nombre de Jesús de Nazaret y por su sangre santa que derramó en la cruz. Ella ya había confesado a Cristo Jesús en su corazón. Después oro yo por ella en el nombre del Señor, y así ella se va. Después de unas semanas va y se hace un examen, y resulta que su ginecóloga le dice que el tumor de cáncer que ella tenía se había desaparecido. ¿Cómo fue que se desapareció? Cristo Jesús lo venció y lo destruyó en la cruz del Calvario. Al momento de pedir perdón a Cristo Jesús, nosotros podemos pedirle que eche fuera esa enfermedad que nos está acusando, que nos está haciendo daño. En el nombre de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Él fue el que venció toda enfermedad y todo espíritu que nos está acusando en cualquier tiempo. Así que nosotros podemos pedirle al Señor Jesús que nos libre, porque Él ya llevó nuestras enfermedades y por la llaga de Él nosotros estamos curados. Así fue como sucedió ahí en la cruz del Calvario. Pero ahora veamos qué más hizo el Señor Jesús al sanarnos y salvarnos ahí en la cruz del Calvario de todo lo que nos acusaba. Versículo 15, Colosenses 2:15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Fíjese nada más, que no solamente clavó en la cruz del Calvario, en su cuerpo, el acta de los decretos que nos era contraria a nosotros, que vienen siendo los pecados y vienen siendo las enfermedades. No solamente eso, sino que despojó a los principados y a las potestades. Está hablando de autoridades, príncipes y potestades o autoridades, y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ahora, Cristo Jesús no iba a derrotar a gobernantes terrenales. Él no venía a eso. Él venía a derrotar gobernantes espirituales malignos que estaban atando y esclavizando y matando a las personas que estaban enfermas, o a las personas que estaban en necesidad y que estaban viniendo a los pies de Cristo Jesús para ser libres y sanos de todo aquello que estaban sufriendo. Ahora veamos nosotros quiénes son esos principados y potestades que Cristo Jesús los exhibió públicamente
triunfando. Note usted que Cristo Jesús los exhibió y triunfó sobre ellos. ¿Dónde? En la cruz. En la cruz. Al momento que Cristo Jesús estaba clavando nuestras enfermedades y nuestros pecados, triunfó sobre ellos. ¿Quiénes son esos principados y potestades? Podemos verlo nosotros en Efesios 6, versículo 12. Dice así: porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Aquí está hablando que nosotros no tenemos lucha contra personas físicas. Que una persona física tiene sangre y tiene carne. Entonces, ¿contra qué tipo de personas tenemos la lucha? Dice ahí en el versículo 12, sino contra principados, note usted, contra potestades, y contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Ahí está aclarando un poquito más, que esos son príncipes y son autoridades y son gobernantes de las tinieblas de este siglo. Y termina de aclarar un poco más al final del versículo. Contra huestes o ejércitos espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahí nos muestra que este es un ejército, tiene príncipes, tiene potestades y tiene gobernantes de las tinieblas y tiene ejércitos espirituales de maldad. Entonces ahí vemos nosotros que Cristo Jesús despojó a esos príncipes, a esas potestades, a esos gobernadores y a esos ejércitos de maldad. Los venció y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Ahí es donde vemos nosotros que esos ejércitos que estaban enfermando a la gente y haciendo que la gente sufriera, Cristo Jesús los venció y los exhibió públicamente. Ahí vemos por qué Cristo Jesús absorbió aquellas enfermedades en su cuerpo. No es que los contagios hayan ido a vencer a Cristo Jesús o porque Él era débil. No, Él mismo los absorbió. Aquellos contagios, aquellas enfermedades, las absorbió en su cuerpo porque los llevaba rumbo a la cruz del Calvario, donde los iba a exhibir y los iba a derrotar para darle a usted la sanidad y la libertad, para darme a mí la sanidad y la libertad que yo necesito en todo tiempo. Así que Cristo Jesús hizo lo que usted y yo no podemos hacer por nosotros mismos. Cristo Jesús, Él obtuvo la victoria sobre todo este ejército de maldad que nos quiere matar, nos quiere hacer daño. Así que nosotros, si regresamos ahí a Marcos capítulo 3, versículo 11, ahí donde iniciamos, en Marcos 3, 11, veamos nosotros qué es lo que sucedió cuando Cristo Jesús estaba sanando a todas aquellas multitudes y que aquellas enfermedades estaban cayendo sobre él, sobre su cuerpo. Dice ahí en el versículo 10 al final, dice, de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas caían sobre él. Pero ahora, ¿qué sigue diciendo en el versículo 11? Dice ahí, y los espíritus
inmundos, note usted, esos espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él. Vemos nosotros que esos espíritus inmundos eran los que estaban causando la enfermedad en las personas. Pero ¿cómo es que se veían los espíritus inmundos que se postraban delante de él? La persona enferma traía ese espíritu inmundo que estaba causando esa enfermedad. Lo mencioné en un video anterior. Jesús, el gran sanador. Ahí vemos nosotros que los demonios son los que causan las enfermedades. Atrás de la enfermedad está un espíritu maligno. Entonces aquí vemos nosotros que las personas enfermas que iban para que el Señor los sanara, comenzaban a hablar los espíritus inmundos y comenzaban a decir, a dar voces. Fíjese nada más lo que dice ahí en el versículo 11. Y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él y daban voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios. No solamente reconocían, sino que se postraban delante de él. Vemos nosotros que el Señor Jesús estaba absorbiendo las enfermedades, pero también estaba atormentando a esos espíritus malignos, ya los estaba derrotando desde antes de llegar a la cruz del Calvario. Ellos sabían. De hecho, en algunas ocasiones le decían: ¿por qué nos atormentas antes de tiempo? La presencia de Cristo Jesús ya los atormentaba. Y todavía no moría él en la cruz del Calvario. Pero ya la presencia de él los atormentaba y los comenzaba a debilitar. Ahí es donde comenzaban ellos a perder la autoridad sobre las personas que con un corazón humillado reconocían a Cristo Jesús y venían las personas a suplicarle por misericordia. Decían los ciegos: Jesús, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Decían los leprosos: Señor, si tú quieres puedes limpiarme. Señor Jesús decía: quiero, sé limpio. Y el Señor comenzó a sanar a todos los que clamaron a él. Pero precisamente ahí es cuando nosotros vemos que para ser libre de toda enfermedad, la persona tiene que reconocer sus pecados, renunciar a sus pecados. Tiene que ver mucho cómo está el corazón de la persona delante de Dios. Nunca, jamás se aparte de la palabra de Dios, nunca jamás se aparte de la voluntad de Dios. Siempre busque la voluntad de Dios con todo su corazón. Es momento de acercarse a Él con un corazón quebrantado, humillado, y pedir perdón por su amor y por su misericordia. Es por eso que cuando usted ya es un hijo de Dios, una hija de Dios, diga: Señor Jesús, tú eres mi Señor y mi Salvador. Yo renuncio todos los días a todos mis pecados, Señor. Te confieso como mi Señor y mi Rey, porque tú gobiernas en mi corazón todos los días, toda mi vida. Y siga usted declarando, diciendo: Señor, tú clavaste todas mis enfermedades y mis pecados en tu cuerpo, ahí en la cruz del Calvario.
y por tu llaga, Señor Jesús, declaro que tú ya me sanaste y lo declaro por fe. Me libraste de las garras de Satanás y de todos sus demonios. Tú los derrotaste a ellos exhibiéndolos públicamente, y a mí me has hecho libre, sano y salvo, en mi alma, mi espíritu y mi cuerpo. Desde ahora yo voy a disfrutar, Señor, de tu amor, de tu perdón y de tu sanidad. En tu nombre, Señor Jesús, me rindo a ti y te alabo con todo mi corazón y te confieso como mi Señor y mi Salvador. Señor Jesús, gracias porque tú me has amado. Ahora yo te quiero honrar y te quiero servir con todo mi corazón. En tu nombre, Jesús. Amén. Señor, gracias, porque esta palabra, Señor, tú nos la das para que nosotros seamos libres y sanos. Sana a todas las personas que están ahorita padeciendo enfermedad. Están padeciendo por causa, Señor, del pecado. Su corazón renuncia a ellos y renuncia a toda enfermedad y se abrazan de ti pidiéndote de tu salvación, de tu amor, de tu perdón y de tu sanidad. Que así se cumpla tu palabra en la vida de cada uno de ellos. En Cristo Jesús, tu nombre glorioso, te lo rogamos. Amén y amén, Señor. Amén. Dios le bendiga ricamente y el Señor le dé completa sanidad en su mente, su alma, su espíritu y en su cuerpo. Dios le bendiga.